Hola, bienvenido a este canal. Luego de un año de no haber posteado, estuve en un proceso muy profundo con Dios, pero hoy ya puedo venir a hablar de mi testimonio real, de cómo Dios me liberó del New Age y el ocultismo. Voy a dar un poco de contexto. Yo dejé de publicar videos desde hace casi un año, un poco menos de un año. El año pasado fue una temporada en la que Dios estuvo cortando muchas cosas en mi vida, limpiando, cambiando creencias, acercándome a Él, viviendo procesos de fe, donde mi fe necesitaba crecer, incrementarse, y obviamente eso viene de retos, viene con muchos procesos que tenemos que vivir. Entonces, ya al día de hoy me siento lista y preparada, y Dios me dio una revelación mayor de por qué cosas que viví el año pasado sucedieron, para qué. Así que vengo desde esta versión que ya te puede hablar, no desde la María Paula como del año pasado, que al inicio del año pasado, que aún tenía mucho temor del hombre, entonces le importaba mucho lo que pensaran y fueran a decir las personas. Hoy en día cada vez el temor a Dios ha crecido más, y yo sé que no soy perfecta, que aún me va a faltar mucho más, pero que poco a poco sí he ido incrementando en ese temor a Dios. Así que voy a empezar con este episodio con un poquito más de contexto. Yo nací en una familia en la que la familia de mi papá son católicos y la familia de mi mamá cristianos. Cuando chiquita me llevaron a la iglesia a las dos, a mí me gustaba mucho más la cristiana, entonces yo iba más a esta iglesia, ¿sí? Y crecí entonces con canciones cristianas, con yendo a la escuela dominical los domingos, con la forma en la que allí transmitían el mensaje, el evangelio, ¿sí? Resulta que cuando ya yo crecí, en el colegio yo no tenía ningún amigo que hablara de Dios, de Jesús específicamente. No tenía tampoco en la universidad alguien que me acercara más a Dios. Simplemente el tema como que no estaba, aunque muchos, por no decir que el 100%, pero la mayoría de nosotros, nuestros padres católicos, de hecho yo estudié en un colegio católico, entonces yo sé que los latinos estamos en ese contexto de creemos en Dios, pero no tenemos una relación íntima, y es como que hasta ahí. Gracias a Dios, Dios te bendiga en los cumpleaños y ya está. Así fue como crecí. Y ahora voy a entrar en lo grueso de este testimonio, porque yo tengo muchas áreas en las que Dios ha actuado, pero sentía el llamado a empezar hablando por esta, y es del New Age y el ocultismo. Entonces, primero, ¿qué es el New Age? Es todo ese conjunto de prácticas y herramientas que te prometen libertad, sanación y poder sin Dios. Entonces acá la persona es la propia fuente de poder, de salvación, de liberación. El poder está dentro de ti. El ocultismo ya son las prácticas que buscan adivinar, traer respuestas, traer poder, guía por medios invisibles. Y esos medios no son a través de Dios. ¿Qué cabe acá? ¿Qué es lo que incluye esto? Te las voy a leer porque la lista es larga. Es tarot, astrología, numerología, horóscopo, canalizaciones, registros akáshicos, cristales con poder espiritual, reiki, meditaciones para activar o abrir portales, manifestación, chakras, reencarnación, sanidad de vidas anteriores, hinduismo, budismo, vara, péndulo. Es todo un acceso a lo espiritual fuera de Dios. La pregunta que surge es, entonces, todo el crecimiento personal y todo el bienestar que hoy en día conocemos es New Age y ocultismo. La respuesta es no. Hay unas prácticas que son neutras, como por ejemplo hacer journaling, que es el acto de escribir. Tú puedes escribir teniendo conversaciones con Dios, o tú ya puedes escribir manifestando. Entonces ahí la herramienta como tal es neutra, pero como tú la usas termina convertida o no en New Age y en ocultismo. Ahora, hay unas herramientas y prácticas que desde su creación, desde su origen,
sí nacieron con un trasfondo espiritual fuera de Dios. Por ejemplo, el budismo, el hinduismo, eso no es solo una hacer unos ejercicios, ¿sí? Sino que nacieron con una práctica espiritual. Y ahí claramente, pues, es 100% ocultismo. Entonces se cruza la línea, por ejemplo, en el New Age, que es que el poder está dentro de ti, se cruza la línea y el crecimiento personal y el desarrollo y el bienestar. Cruza la línea cuando todo el poder está en ti, cuando cambia Dios por el yo. Entonces todo depende de mí, todo es gracias a mí, yo y yo y yo, mi éxito, mis logros, mi reconocimiento, mis dones, mis talentos, mis habilidades, y no necesito a Dios. Punto. Todo el poder está en ti. Y cruza la línea en el ocultismo cuando se busca esa guía espiritual fuera de Dios. Y la mayor diferencia de estas prácticas es que lo que hace el New Age y el ocultismo es que creas que en ti está todo lo que necesitas para sanar, para perdonar, para ser libre. Y en el cristianismo, y que, ojo, hago la aclaración, acá cuando hablamos de cristianismo no me refiero a católico o cristiano, sino cristocéntrico, que creemos en que Jesús es el Hijo de Dios, creemos en la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, nosotros creemos en que Jesús vino a liberarnos de nuestros pecados, a perdonarnos de ello, y entonces nosotros no nos liberamos por sí solos, sino que a través de la rendición hacia Dios es que nosotros encontramos todo ese perdón de pecados, toda esa liberación de todo aquello que queremos dejar, todo ese dolor, pero es a través de Jesús, no a través de nosotros mismos. Y la pregunta es, ¿cómo una chica que sus familiares eran creyentes y que su colegio era católico terminó envuelta en todo esto? Hay algo, y es que cuando tú ingresas en el mundo del emprendimiento, los negocios, vas a ver si es que ya ingresaste, y si no, es una advertencia, y es que cuando ingresas por negocios terminas llevándote crecimiento personal. Los dos van de la mano porque siempre te empiezan a decir que tienes que trabajar en tus hábitos, en tus pensamientos, en tu mentalidad. Entonces cada vez tú empiezas a leer los mismos libros que todos ahí se están leyendo, es algo de entorno, ¿sí? Entonces tú te empiezas a dejar llevar por el entorno, y como las personas que te guían, los mentores, tú ves resultados que tú quisieras tener, los admiras, entonces no dudas de que acá haya algo malo, y eso fue lo que me pasó a mí. Al inicio del 2023 yo empecé muchos programas de negocios, muchas mentorías, y empecé a ver que era muy común que todos quisiéramos estar buscando para que, sobre todo las mujeres, en los entornos que yo me movía al menos. Entonces todos queríamos buscar para qué soy buena, qué dice mi fecha, hora y lugar de nacimiento de para qué nací, que mi energía que me permite. Y ahí fue como llegué también a Human Design, el diseño humano. Entonces me decía que por mi energía yo era Manifestor Generator, también geniotipo, y que yo era cuadrado, rectángulo, triángulo, un montón de cosas. Hoy en día lo escucho y digo como, ¿what? Cuando hoy en día soy solamente hija de Dios. Parece más complicado cuando estamos lejos de Dios, parece más complicada la vida con Dios, pero cuando estás acá te das cuenta que es más difícil allá afuera, con tantas etiquetas que te ponen, tantos caminos que te predestinan esas herramientas, cuando Dios solamente dice, eres hija amada, creada con propósito para toda buena obra, y punto. Entonces así fue como yo llegué, y así es como la gran mayoría de personas llegan inocentemente. Hay otras personas que no llegan inocentemente y sí lo saben, pero al menos en mi entorno y lo que conozco de muchas otras personas, llegamos inocentemente a el ocultismo y el New Age. Y esto es clave porque el engaño espiritual es sutil. Satanás no se presenta como alguien con cuernos y la cola y todo rojo, no.
La misma Biblia lo dice en 2 Corintios 11, del 14 al 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Entonces, cuando estás en este entorno y empiezas a conocer de todas las herramientas que ya te compartí, las personas son amables, se usa un lenguaje de paz, de amor, de expansión. Entonces tú no ves esto como un peligro. Y ese es el mayor peligro, que no se ve como tal. Y por eso puedes haber nacido en una familia creyente, pero puedes terminar aquí metido. Satanás no necesita que no creas en Dios. Esto es lo más grave. Yo nunca me fui a buscar ocultismo, ¿sí? En mi lenguaje ni siquiera existía esta palabra. Yo me vine a dar cuenta luego de que Dios me liberó y me rescató de esto. Yo dije, ay, ¿cómo así que esto se llamaba ocultismo? Esto era ocultismo, no tenía ni idea. No conocía tampoco qué era el New Age. Yo nunca dije herramientas New Age, herramientas que desplacen a Dios. Cero. Lo que conocí fue porque las personas que conocí en estas mentorías, mira, yo tengo a alguien que me hace lectura de ángeles, que con esa lectura te dice lo que hay que hacer en el negocio, bueno, adivinadores, mediums y todo esto, canalizadores. Yo verdaderamente creía en Dios, de corazón lo hacía. Nunca pensé que estas herramientas me alejaran de Él. De hecho, yo pensé que cuando yo actuaba lo hacía en nombre de Dios y llegué a creer que estas personas también lo hacían en nombre de Dios. Y ese es el engaño mayor. Cuando el Espíritu Santo de Dios no es quien está liderando un espacio, una llamada, un video, es porque hay otros espíritus detrás operando. No hay una neutralidad. Estamos en un mundo espiritual. En todo lo que yo hacía, yo creía que estaba involucrando a Dios. Yo creía que nada de esto estaba mal, aunque, y esto también te puede pasar, hubo unas prácticas específicas que yo decía como, bueno, esto sí me da susto, y lo hice incluso a escondidas, o sea, como que mis padres nunca se enteraron que fue el péndulo. Me acuerdo que para esa sesión yo me cerré la puerta, o sea, estaba así como escondida y algo me decía como esto no está bien, y eso es el Espíritu Santo. Hoy en día sé que ese algo que no sabía yo nombrarlo es el Espíritu Santo de Dios que te dice, María Paula, te estás equivocando, Andrea, te estás equivocando, Sandra, te estás equivocando. Es el Espíritu Santo de Dios trayendo convicción a nosotros de que ese no es el camino. ¿Cuándo empezó a cambiar todo esto en mi vida? Cuando empecé a leer la Biblia. Ahí vas a encontrar todas las respuestas y Dios va a poder traer convicción a tu corazón. En otro episodio contaré mi historia con leer la Biblia y con cómo fue algo que yo veía raro, hasta me daba miedo verla, tocarla, a pasar a leerla y recibir esta revelación en Deuteronomio 18:10, del 10 al 11, dice, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezclen brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Y Dios no se queda en esa lista. Explica el por qué. Dice en Deuteronomio 18:12, el versículo justo siguiente, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y en Levítico 26 dice, en cuanto a la persona que vaya a los medium o a los espiritistas, no solo habla de las prácticas, sino que también habla de la persona que va y los consulta. También pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo. Cuando yo leí esto en la Biblia, yo sentí demasiada convicción de que lo que había hecho estaba mal. Aunque aún no le había puesto nombre, New Age, ocultismo, yo dije, yo he hecho esto. Y empecé a sentir dentro de mí arrepentimiento. Quería pedirle perdón a Dios por lo que había hecho. Quería pedirle perdón a las personas a las que les había presentado esto
inocentemente y quería contar la verdad porque quería que más personas tuvieran esto a su mano y por eso hoy en día estoy acá haciendo este episodio. Me tardé un año para volver porque no quería volver por el afán, como creé los 2 podcasts anteriores, el afán de salir, el afán de correr, el afán de producir, el afán de estar en acción, en movimiento. Quería recibir la guía de Dios de cuándo era momento de hablar y ahora es ese momento y lo hago por esta razón, porque algún día yo estuve como tú, estuve haciendo todo esto aunque amaba a Dios. No necesitas proclamarte como ateo, no necesitas proclamarte como budista, no necesitas, tú puedes creer en Dios, puedes amar a Dios y puedes estar cometiendo esto. Puedes estar en pecado, puede estar Dios viendo que estás rompiéndole el corazón, porque estás haciendo todas estas prácticas que a Él no le agradan. Si el Espíritu Santo de Dios trae convicción a tu vida contándote mi testimonio, porque yo no tengo el poder de hacer ese cambio, ese poder lo tiene únicamente Dios. Yo cumplo con mi parte de hablar y el cambio lo va a hacer Dios. Confía en que si estás viendo este video, no fue casualidad, Dios te trajo acá para revelarte una verdad que quizás necesitabas escuchar. Y ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué hago cuando me doy cuenta que yo también caí en esto? Lo primero es buscar a Dios. Para buscar a Dios solo necesitas un corazón dispuesto y arrepentido y hablar como si estuvieras hablando con un amigo, como si estuviera parado acá a tu derecha y le empiezas a decir, confieso que he hecho esto, esto y esto, que he pecado y te pido perdón y cierro todo acuerdo que haya hecho espiritualmente y quiero solo escuchar tu voz, Señor, y las palabras que te salgan. No necesitas la oración más elaborada para que Dios te escuche. Es más una postura del corazón que poder dar una oración como un pastor o como la persona que ya tiene toda la Biblia en su mente. No lo necesitas, solo necesitas un verdadero arrepentimiento. Luego de esto, puedes pedirle perdón a las personas a las cuales tú también llevaste a ello. Es muy liberador. Yo lo hice y no solo es liberador que yo me libere, sino que Dios pudo liberar a personas a las que yo les había inocentemente presentado muchas de estas prácticas. Y por último, contar tu testimonio. La Biblia dice en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que la sangre del Cordero, o sea, la obra de Jesús en la cruz, la palabra del testimonio, lo que nosotros declaramos que Dios ha hecho en nuestra vida y una vida rendida en fidelidad a Dios, derrotan todas las obras que Satanás quiera cometer en nuestras vidas. Nos da esa victoria. Sí, contar tu testimonio no es solo contar una anécdota, es contar una obra de Dios en tu vida que va a traer fe y avivamiento, va a despertar la fe en otra persona. Así que hemos llegado al final. Hay una oración, este es un libro muy bueno que se llama Rompiendo Cadenas. Al final habla de los pasos para una liberación verdadera en Cristo. Y uno de los pasos precisamente es el primero es falso contra lo verdadero. Y es precisamente renunciar a todo lo falso a lo que alguna vez recurrimos para recurrir únicamente a la verdad de Dios. Hay un inventario de prácticas espirituales no cristianas que te la voy a dejar debajo de este video en un enlace. Y te voy a dejar ahí también una oración que tú puedes hacer para renunciar a estas prácticas, confesar tu pecado, renunciar a estas prácticas y pedirle a Dios que en cambio te llene con su Santo Espíritu, a fin de que Él sea el único que nos guíe en nuestras vidas. Te la voy a decir acá corto e igual lo voy a poner en el documento. Es
Querido Padre Celestial, confieso que participé en y ahí nombras de manera explícita cada creencia y participación que tú marcaste de la lista que te voy a compartir, de las que incluso ya hablamos en el video, y renuncio a todo eso y lo declaro falso. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo a fin de que me guíes tú. Gracias porque en Cristo tengo perdón. Amén. Hay muchas veces que no nos acordamos de las prácticas que hicimos en su totalidad. Eso fue un proceso, yo me iba acordando cada vez más y más de cosas que había hecho. Pídele a Dios, Dios, por favor, recuérdame lo que he hecho. Te pido perdón por lo que recuerdo conscientemente, pero ayúdame a pedir incluso por lo que he hecho inconscientemente. Tráeme, por favor, esto a memoria para que yo pueda pedirte perdón. Así que oro para que Dios sea trayendo convicción a tu vida de toda práctica, de toda creencia, que inocentemente o incluso puede que no lo hayas hecho inocente, pero hoy reconoces que ese no es el camino, que el único camino es Jesús, que Jesús es la verdad, el camino en la vida y que nadie va al Padre si no es por medio de Él. Oro para que Dios sea tocando tu corazón y te permita recibir esto, no solo como una información y un video cualquiera de YouTube, sino como una palabra y una advertencia de Dios para tu vida. Si esto no es contra ninguna persona, yo también estuve ahí. Y el hecho de que yo haya estado ahí es lo que me permite hoy decir, te entiendo con humildad, no te voy a juzgar, no te voy a condenar y te voy a ayudar a que llegues de nuevo a casa, a la casa del Padre. Así que si esta eres tú y te sentiste identificada, sabes, reconoces y confiesas que has hecho alguna de estas prácticas, ley de atracción, manifestación y las que están en el documento, y sientes convicción de que quieres un cambio, escríbeme por Instagram, @mariapaularomero_s. Te quiero ayudar porque Dios nos manda a dar de gracia lo que se nos fue dado de gracia. Y a mí todo esto me lo dieron y hoy te quiero ayudar también en tu camino. Entonces no hay condenación, solo hay amor para que vuelvas a Dios.